Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a seguir conociendo ideas dentro de esta serie de vídeos for your investments, en las que os acercamos a los gestores, en las que os mostramos cómo gestionan sus posiciones, cómo invierten, qué tienen en cuenta, cómo están viendo ahora el mercado, las oportunidades que encuentran, y en renta variable también, ojo, aunque venimos de un año difícil, también nos estamos encontrando cómo los gestores ven oportunidades en inversión en acciones. Hoy vamos a conocer una de ellas con una particularidad, buscando esa seguridad adicional que puede dar en un momento como este los dividendos, compañías que pueden ser interesantes en ese reparto de dividendos, que tengan estabilidad. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo conozcamos con el gestor de este fondo, es John Bell, Portfolio Manager dentro del equipo de renta variable Income de BNY Mellon Investment Management. Vamos con la presentación de John. Así que muchas gracias por estar con nosotros, John. Tiempo para ti. Hola y bienvenidos. Me llamo John Bell y soy gestor de cartera de la estrategia BNY Mellon Global Equity Income Strategy. Hoy me gustaría hablarles de por qué pensamos que ahora es un buen momento para invertir en un fondo de dividendos de renta variable. ¿Podemos avanzar con la presentación, por favor? Gracias. ¿Por qué en nuestro equipo pensamos que es el momento de invertir en una estrategia de dividendos de renta variable global? Creo que es razonable que tras un periodo de rentabilidades increíbles, en términos de capital, en los mercados globales de renta variable y teniendo en cuenta los contratiempos que hemos observado este año, esperemos rentabilidades inferiores en estos mercados próximamente. Por ello, el componente del dividendo en las rentabilidades que se obtengan será más importante, especialmente ahora que atravesamos grandes cambios en el panorama macroeconómico y nos alejamos de la expansión cuantitativa y los tipos de interés a cero, para pasar a una época de tipos más altos como respuesta a una mayor inflación. Este es un contexto que históricamente ha sido muy positivo para las acciones de reparto. Para que así siga siendo, las perspectivas para este tipo de acciones deben ser buenas, y de hecho lo son. Pese a ello, siguen presentando un descuento significativo en relación con el mercado global de renta variable. ¿Por qué los dividendos son importantes? La disciplina de capital impuesta sobre un equipo directivo para pagar dividendos suele provocar que se tomen mejores decisiones de asignación de capital, lo que resulta en flujos de caja más sólidos y en mayores ingresos por parte de la empresa. Lo cierto es que, una vez que las directivas empiezan a pagar dividendos, son muy reacias a dejar de hacerlo por el mensaje que eso da sobre el negocio. Si saben que tienen que pagar dividendos, les resulta mucho más difícil justificar proyectos vanidosos de inversiones de capital o fusiones y adquisiciones destructoras de valor. Una elevada rentabilidad por dividendo puede ser un buen indicador de que la empresa tiene una valoración atractiva, pero también puede indicar que presenta mucho riesgo. Por ello, es necesario realizar el análisis fundamental con el fin de entender si la oportunidad es atractiva. Lo cierto es que una alta rentabilidad por dividendo puede ser un buen punto de partida para detectar empresas con valoraciones atractivas. Pese a lo que observamos en la pandemia de la COVID-19, los dividendos han sido una fuente uniforme y fiable de rendimiento, lo que les ha hecho ser un componente esencial de las rentabilidades que han obtenido los inversores de renta variable. Estos dos últimos puntos se ilustran en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el estudio llevado a cabo por el profesor Robert Shiller de la Universidad de Yale, en la zona del medio
en azul oscuro, están los pagos anuales de dividendos del mercado estadounidense que, como podemos observar, son bastante uniformes, sobre todo si los comparamos con las barras de color azul claro que representan los rendimientos anuales de capital mucho más volátiles. Las dos líneas de este gráfico ilustran la verdadera importancia de los dividendos. $1 invertido en la bolsa estadounidense en el 1900, si solo dependiera del rendimiento de capital, tendría un valor de $575 en 2019, como indica la línea verde. Si tomásemos los dividendos, los reinvirtiéramos en la cartera y capitalizáramos de forma compuesta el rendimiento, lo que refleja la línea azul, el valor sería de $73.000 al finalizar 2019, un resultado totalmente distinto. Y es que es la capitalización compuesta de estos dividendos lo que ha impulsado el rendimiento. En la siguiente diapositiva vemos otro estudio académico que desglosa el mercado estadounidense en carteras de rentabilidad por dividendos elevada, media, baja y cero, y analiza los rendimientos a largo plazo. El resultado del estudio es sorprendente para muchos. Las carteras con una rentabilidad elevada por dividendo generaron las rentabilidades más altas, superando a las de baja rentabilidad en un 2% al año, y a las de cero rentabilidad en un 3%. Para muchos, invertir en empresas que pagan dividendos significa invertir en las empresas más aburridas en el mercado y, por tanto, obtener los rendimientos más aburridos. Sin embargo, esto no es así a largo plazo. Es fácil que se nos olvide en un panorama donde reinan la flexibilización cuantitativa o los tipos de interés a cero, pero a muy largo plazo la capitalización compuesta de dividendos es lo que impulsa el rendimiento de los mercados de renta variable. ¿Qué deberíamos esperar a corto plazo? He mencionado el importante cambio que se está produciendo en el panorama macroeconómico. Hemos dejado atrás una década de presiones deflacionarias provocada por la gran cantidad de deuda a nivel mundial, por los retos demográficos y por la alteración causada por el ritmo de los cambios tecnológicos. Todos estos factores siguen siendo claves en el contexto. Sin embargo, en nuestra opinión, la respuesta de los bancos centrales a la pandemia de la COVID-19 en cuanto a la cantidad liquidativa proporcionada para que las economías pudieran hacer frente a la pandemia, sumada a una década de políticas monetarias muy laxas, forzará al mundo a un contexto inflacionario más persistente. Muchos factores contribuyen a ello: la desglobalización, el cambio en los inventarios de fabricación, desde el enfoque just-in-time al enfoque just in case. Las empresas ahora acumulan mucho más inventario. La voluntad de descarbonización, la nacionalización de recursos, el incremento del gasto en defensa y, muy importante, la notable subida de salarios significan que podemos prever una mayor inflación durante un periodo más largo. El otro día leí un estudio que señalaba que siempre que la inflación ha superado el 5% en los mercados desarrollados, ha tardado 10 años en volver a un nivel del 2%. Ese 2% o menos es a lo que nos hemos acostumbrado en el periodo posterior a la crisis financiera. Muchos siguen creyendo que la inflación será transitoria y se desplomará. Llegará a máximo relativamente pronto, pero se mantendrá elevada y, por tanto, los tipos de interés también deberán mantenerse altos para contrarrestar esas presiones inflacionarias. En esta diapositiva podemos observar que los periodos de mayor inflación, los valores de alta rentabilidad por dividendo y los valores de alto crecimiento por dividendo suelen rendir mejor que en la referencia. Por ello, un escenario inflacionario es positivo para las acciones de reparto. Para que sea así, estas acciones deben protegernos frente al impacto de la inflación. Como vemos aquí, las perspectivas de que los dividendos sigan creciendo y ofreciendo protección frente al impacto inflacionario son buenas. Y es que, aunque los dividendos se hayan recuperado tras la COVID-19, se han recuperado en un modo más lento que los ingresos. A la izquierda, en azul oscuro, vemos el crecimiento de los ingresos y en azul claro, el crecimiento de los dividendos.
Esto significa que las tasas de reparto de dividendos han caído. A la derecha, los dividendos están bien cubiertos históricamente. Las empresas adecuadas podrán incrementar sus dividendos en un contexto de inflación elevada y contribuirán a proteger a los inversores frente a los impactos de esa inflación. En esta diapositiva observamos que la valoración de las acciones con una rentabilidad por dividendos superior a la media comparada con las de una rentabilidad inferior a la media sigue mostrando niveles de cotización atractivos, con casi un 60% de descuento en la relación precio-beneficio y la relación precio-valor contable. Pese a que las perspectivas sobre el crecimiento de los dividendos son positivas y pese a que sabemos que las empresas que pagan dividendos tienen un rendimiento superior en periodos inflacionarios, las valoraciones de este tipo de empresas siguen siendo muy atractivas en comparación con las valoraciones del mercado. Todo ello se produce pese a que hemos observado un periodo de rendimiento mejorado en empresas que pagan dividendos. Los inversores se han mostrado muy reacios a revalorizar las acciones de reparto en comparación con las acciones de crecimiento, esperando que viéramos un cambio de la Reserva Federal que hiciese que los tipos alcanzasen máximos para reducirse rápidamente otra vez. Así, sería seguro seguir invirtiendo en las acciones de crecimiento que han funcionado tan bien para los inversores en los años posteriores a la crisis financiera. Sin embargo, nosotros creemos que no será así. Creemos que se trata de un cambio significativo y que debemos reajustar nuestro pensamiento sobre la inversión y centrarnos en empresas que pagan dividendos. Para explotarlo, contamos con un proceso muy disciplinado que se ilustra en la siguiente diapositiva. BNI Mellon, o la estrategia Newton Global Equity Income Strategy, es una estrategia de reparto de ingresos. Nuestro objetivo es generar ingresos, pero no a costa del capital. Nuestro objetivo final es proporcionar rentabilidades superiores a los mercados globales de renta variable con menos volatilidad. Nos basamos en el hecho de que a muy largo plazo la capitalización compuesta de dividendos es la que impulsa el rendimiento en estos mercados, como he comentado antes. Para explotarlo, nuestro proceso es muy disciplinado. Para poder comprar una empresa, su rentabilidad debe ser un 25% superior al mercado global, y si la rentabilidad cae por debajo del nivel de mercado, nos vemos obligados a vender. Esto significa que nos centramos mucho en la sostenibilidad de los dividendos. Tenemos en cuenta 3 aspectos clave en la evaluación de la sostenibilidad. Primero, ¿la empresa está en el lado correcto del cambio estructural que se produce en el mercado? ¿Tiene apoyo en lo relativo a temáticas? ¿La sostenibilidad de dividendos está respaldada por los fundamentales del negocio como la generación de flujo de caja, la fortaleza del balance, la posición competitiva, los retornos, etc.? Además, nos preguntamos si la estructura de gobernanza es la adecuada para incentivar a los equipos directivos a tomar buenas decisiones en materia de asignación de capital para priorizar el crecimiento en el negocio y en los dividendos. ¿Hay factores de riesgo sociales o medioambientales que podrían poner en peligro la sostenibilidad de los dividendos? Es importante destacar que en este fondo no utilizamos los ESG como juicio moral. No es un fondo del artículo 8. Simplemente intentamos entender los riesgos y oportunidades en el negocio. Sin embargo, queremos lanzar pronto una versión sostenible de nuestra estrategia que sí entraría en los criterios del artículo 8. Debido a que en la cartera estamos limitados por nuestra disciplina sobre la rentabilidad, no lo estamos por sectores ni por geografías. Podemos desviarnos significativamente del índice de referencia y lo hacemos. Gestionamos una cartera bastante concentrada, compuesta por entre 40 y 70 valores. En la actualidad tenemos menos de 50. Además, hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos ofrecido un 1,5% anual de rentabilidades superiores anualizadas por encima del índice con menor volatilidad.
¿por qué nos imponemos esta disciplina basada en la rentabilidad por dividendo? ¿Por qué obligarnos a comprar una prima del 25% y vender cuando la rentabilidad cae por debajo de los niveles del mercado? Por 3 motivos fundamentales que tienen sentido para nosotros y nuestros inversores. Dado que por definición todas las empresas deben pagar un nivel de prima por ingresos, siempre capitalizaremos de forma compuesta una rentabilidad superior al mercado y nos beneficiaremos de ese efecto compuesto. Nos protege frente a sesgos del comportamiento claves como la aversión a pérdidas y la incapacidad de los gestores de carteras de admitir que se han equivocado. Si cometemos un error en nuestros análisis y los dividendos son menores a lo esperado, estamos obligados a vender. Debemos admitir que nos hemos equivocado. Nos impone una disciplina de valoración que suele obligarnos a actuar a la contra, lo que no es cómodo, pero hay momentos en el mercado en los que es muy importante hacerlo. He hablado ya de la importancia de la sostenibilidad de los dividendos, así que lo último que debo destacar aquí es el margen de valoración de seguridad. Analizamos diversos escenarios, el alcista, el bajista y el de base. Buscamos una asimetría en la que el escenario alcista pese más que el bajista. Eso es lo que nos protege y nos permite invertir en una empresa. Encontrar una empresa que ofrece un nivel de prima por ingreso sostenible y un margen de valoración de seguridad solo suele darse cuando hay cierto desacuerdo en el mercado. Por ello, desglosamos la cartera en las 4 clases de controversias de la derecha. La primera, máquinas de capitalización compuesta con problemas. Se refiere a empresas de alta calidad, con buenos rendimientos, pero que tienen un problema temporal que está haciendo caer la valoración. Esta casuística nos da la oportunidad de comprar una empresa con crecimiento estructural a una valoración con descuento. Los generadores de efectivo excrecimiento son similares, pero su crecimiento es inferior y por tanto su valoración también lo es. Sin embargo, la capacidad de estos valores de reinvertir los rendimientos y seguir pagando dividendos en el futuro está infravalorada por el mercado. El tercer grupo se llama intensidad de capital, empresas con rendimientos más modestos pero consistentes, capaces de generar crecimiento y dividendos. En este grupo vemos el mejor ejemplo de cómo funciona la disciplina de rentabilidad para la estrategia. Goldman Sachs, banco de inversiones estadounidense con un precio de las acciones muy volátil, pero un historial muy constante de crecimiento de valor por acción. A finales de 2020, Goldman entró en nuestro universo por segunda vez en 10 años. Lo añadimos a la estrategia a unos $190. 5 meses después, nos vimos obligados a vender, ya que la rentabilidad cayó por debajo de los niveles del mercado, $360. Un poco decepcionante, pero un buen retorno del capital. 12 meses después de aquello, la empresa había incrementado sus dividendos y rendido a un nivel inferior al mercado. Y en $280 tuvimos la tercera oportunidad en 11 años para comprarla. La volvimos a añadir a la cartera y ahora está a $380. Este es un buen ejemplo de cómo la disciplina de rentabilidad nos lleva a comprar valores de calidad cuando el precio no es el correcto. La última clase es transformación de la rentabilidad, donde están las empresas mucho más cíclicas y menos uniformes, pero en las que en un punto bajo del ciclo se presenta la oportunidad para comprarlas porque están infravaloradas. ¿Qué hace entonces la disciplina por nosotros? Lo he ilustrado con el caso Goldman Sachs. En la parte superior vemos las características de estilo de las empresas cuando las compramos. En la parte inferior, las características de las empresas cuando las vendemos. Lo que podemos observar es que en el momento de compra hay un sesgo claro hacia la calidad y un sesgo muy negativo hacia el crecimiento. No compramos las empresas que crecen más rápido en el mercado. Como es lógico, dada la disciplina de rentabilidad, hay un sesgo de rentabilidad. A la derecha vemos cómo otras métricas de valor en azul oscuro son muy atractivas. Cuando vendemos empresas, el sesgo de calidad sigue estando, lo que es positivo porque quiere decir que compramos negocios de buena calidad. El crecimiento sube notablemente. Aunque sigue por debajo del mercado, está en niveles mejores que cuando compramos. Y lo que es interesante, el sesgo de rentabilidad sigue ahí. Alrededor de 1/3 de las ventas se ven motivadas por la disciplina de rentabilidad.
Lo que desaparece claramente es el sesgo de valor. Las barras azul oscuro pasan de ser de color lila. En esencia, la disciplina nos obliga a comprar empresas de buena calidad cuando son baratas y venderlas cuando ya no lo son. Parece bastante evidente. La disciplina es clave. En nuestra opinión, la disciplina crea un perfil asimétrico de rendimiento muy atractivo. En la gráfica, las barras verdes reflejan el rendimiento relativo trimestral de la estrategia en momentos de subida de los mercados y las barras rojas el rendimiento relativo trimestral cuando los mercados presentaron caídas. Por lo general, nos ha costado mantener el ritmo durante las subidas de los mercados. Son los esfuerzos que hacemos para proteger el capital cuando los mercados caen los que resultan clave para la capitalización compuesta reflejada en la línea azul, el exceso de rendimientos. Menos volatilidad, rendimientos superiores. Además, pueden ver nuestra trayectoria posterior a la COVID-19. En el primer trimestre de 2020 rendimos por encima de la referencia, pero solo marginalmente. No protegimos también el capital como esperábamos. Los dividendos se recortaron y los mercados se centraron en los claros beneficios de la COVID-19. Acciones estadounidenses de crecimiento de gran capitalización. La tendencia se mantuvo hasta finales de noviembre de 2021, cuando Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se dirigió a los mercados para anunciar el problema que suponía la inflación, la subida de los tipos de interés, el fin de la expansión cuantitativa y el inicio de un periodo de restricción cuantitativa. Esto supuso un cambio de dirección muy notable hacia las acciones de reparto, lo que hizo que el rendimiento de la estrategia fuera notablemente superior. Por las razones que he descrito, creemos que esta tendencia se mantendrá. En las últimas diapositivas me gustaría hablar del posicionamiento de la cartera. Vemos el posicionamiento por clase. Quiero comentar dos cosas aquí. Primero, a medida que nos desplazamos por la diapositiva, vemos que los tamaños de las posiciones individuales decrecen. Asignamos menos capital a una posición a medida que la empresa se vuelve menos predecible. En segundo lugar, normalmente el 60 o el 70% de la cartera se centraría en las dos clases de la izquierda. Actualmente estamos por debajo de ese nivel. Las valoraciones son más elevadas en estas áreas del mercado de lo que han sido en el pasado y observamos oportunidades más atractivas en algunas de las empresas de la derecha, más intensivas en capital. En concreto, en el sector financiero, que se beneficiará de la subida de los tipos de interés y de la inflación, lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, en la que analizamos la cartera en líneas más tradicionales. La cartera todavía cuenta con un núcleo estable y defensivo, productos de primera necesidad, sanidad y servicios públicos que se equilibran con la exposición a los tipos de interés en el sector financiero. Vemos claramente lo que no es esta cartera. Estamos significativamente por debajo en tecnología. En la cartera no tenemos a Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ni Tesla. No era una cartera de crecimiento global. Se diferencia mucho del mercado y de la cartera típica de crecimiento global. En nuestra opinión, es una cartera bien construida para poder seguir haciendo lo que hemos hecho en el pasado, ofrecer rentabilidades superiores a los mercados de renta variable global con menos volatilidad. Vamos con la primera pregunta que hace Antonio González, que es responsable de gestión de activos en Renta 4 Bancos. Dice, respecto al MSCI World, ¿cómo se comporta el fondo en un entorno de recesión y en una posterior recuperación de los mercados? Es una pregunta muy interesante. Estamos de acuerdo con el sentimiento detrás de la pregunta, es decir, la ralentización del crecimiento global y el paso hacia un contexto económico más difícil. De hecho, es probable que nos adentremos en una recesión a nivel global. ¿Cuáles son las perspectivas de rendimiento de la estrategia en ese contexto? Por lo general, rendimos muy bien si el contexto económico es difícil, lo que normalmente va asociado a rendimientos más débiles de los mercados globales de renta variable. En la diapositiva de la simetría, hemos visto cómo solemos rendir bien cuando los mercados sufren caídas. Sin embargo, nos gustaría destacar que, en cierta medida, el mercado ya está anticipando una ralentización del crecimiento y una recesión. Observamos cómo algunas de las empresas de las clases de capitalización compuesta se han encarecido significativamente. En productos de primera necesidad, seguimos por encima de la referencia, pero a niveles más bajos que en el pasado, ya que las valoraciones se han incrementado bastante como señal de anticipación a un panorama económico más difícil. Al mismo tiempo, algunas partes más cíclicas del mercado están cotizando a valoraciones inferiores,
lo que refleja que la ralentización del crecimiento y la recesión se avecinan. Poco a poco hemos buscado estar más presentes en estas áreas más cíclicas, como en la industria, ligeramente también en el consumo discrecional, pero más en las temáticas relacionadas con la industria, como valores relacionados con la transición energética. Creemos que estos valores tendrán un buen rendimiento, aunque haya una ralentización del crecimiento debido a los esfuerzos por parte de gobiernos e inversores de conseguir un futuro más sostenible. Así esperamos que la ralentización del crecimiento sea positiva para la cartera. A medida que las economías se recuperen, ¿los inversores volverán al crecimiento global o se centrarán en otras áreas del mercado que pueden rendir mejor en la recuperación? El mercado está previniendo una recesión y nosotros estamos tomando posición para la posterior recuperación. Esperamos y creemos que la estrategia rendirá bien en este tipo de contexto económico. Vamos con la segunda pregunta. En esta ocasión nos la transmite Alejandro García, que es selector de fondos en Wealthia Management. Dice, ¿qué factor prima a la hora de seleccionar las posiciones en cartera? ¿La consistencia en el reparto del dividendo o la expectativa de futuros dividendos? De hecho, ambos. Nuestro objetivo no es ir detrás del nivel más alto posible de ingresos, porque suele estar ligado al riesgo. Las rentabilidades muy elevadas por dividendo pueden parecer muy atractivas, pero suelen implicar que pronto serán recortadas, lo que puede provocar un mal rendimiento de las acciones. Lo que sí buscamos es un flujo de dividendos sostenible y en aumento. La consistencia en el pago de dividendos a lo largo de los años es un indicador importante de que las rentabilidades por dividendo pueden mantenerse. Nos gusta analizar este factor, porque nos dice que se trata de una empresa de buena calidad, capaz de generar efectivo, capaz de generar un flujo consistente de dividendos. Además, es indicador de una buena asignación de capital por parte de la directiva que prioriza el crecimiento del flujo de dividendos, la consistencia en el pago de dividendos y la reinversión en el negocio. Cuando analizamos la cartera, vemos que la gran mayoría está a un nivel de prima del 40-50% en términos de dividendos en relación con el mercado de renta variable. No buscamos que la rentabilidad por dividendo sea el doble que la del mercado. Buscamos empresas que puedan generar retornos consistentes y seguir incrementando esos dividendos. Un historial sólido de pagos de dividendos es un buen indicador de lo que podemos esperar en el futuro. Tercera pregunta, tenemos en este caso también, sabéis que le pedimos a los selectores que nos envíen sus preguntas, esta la hace Antonio González de Renta 4 Banco también. Dice, ¿en qué sectores y regiones encuentran más oportunidades actualmente? ¿Y ha sido habitualmente así? Es una pregunta muy interesante. Creo que una de las cosas que se podrían esperar de una estrategia de dividendos es que siempre tenga una sobreponderancia de mercados con una afinidad cultural a los dividendos como Reino Unido, Europa, Australia y Asia quizás, y que además tengan una sobreponderancia en determinados sectores: telecomunicaciones, servicios públicos, productos de primera necesidad y sanidad. Es decir, sectores que tienen una trayectoria sólida de pago de dividendos. Si analizamos el pasado, dependiendo del momento, la estrategia ha estado por encima o por debajo de la referencia en todos los sectores. Por ejemplo, hace 2 años y medio estábamos por encima en tecnología y, sin embargo, ahora estamos muy por debajo. Lo mismo ha ocurrido en cada una de las principales regiones, con una excepción: Japón. La cartera nunca ha estado sobreponderado en Japón. Hemos estado sobreponderados en Estados Unidos y ahora estamos infraponderados. Esto refleja las oportunidades de los mercados. La infraponderación en Estados Unidos es significativa, pero se equipara a la infraponderación en tecnología. Es decir, es un síntoma del gran sesgo negativo que tenemos en la cartera hacia las acciones estadounidenses de crecimiento de gran capitalización. Como ya he comentado, en cuanto a las oportunidades que vemos en el núcleo de la cartera, productos básicos, sanidad y servicios públicos, los productos básicos se han reducido, sanidad se ha incrementado y recientemente los servicios públicos también.
Pero el gran cambio en la estructura de la cartera, más allá del cambio en tecnología, es que hemos pasado de estar infraponderados a sobreponderados en el sector financiero. Normalmente, la estrategia siempre ha estado infraponderada en este sector, ya que no son las empresas pagadoras de dividendos más fiables. De hecho, lo vimos durante la COVID-19, cuando los legisladores impidieron que muchos bancos pudiesen pagar dividendos. Sin embargo, con la subida de los tipos de interés provocada por el incremento de la inflación, se da un contexto positivo para invertir en este sector. Los bancos son instituciones muy diferentes a lo que eran cuando se produjo la crisis financiera. Los legisladores han hecho que los bancos hayan adoptado un enfoque mucho más conservador y seguro, tengan balances mucho más sólidos y, por tanto, ahora sean más fiables en cuanto al pago de dividendos. Habiendo dicho esto, cuando analizamos el desglose de la sobreponderancia del fondo en el sector financiero, observamos que principalmente se produce en las aseguradoras, que son la parte que menos riesgo concentra del sector. En definitiva, observamos oportunidades en el sector financiero. Tenemos más exposición en los bancos que antes, pero la sobreponderancia está provocada por nuestra presencia en aseguradoras. A nivel regional, mirando al futuro, hay un área en la que estamos dedicando mucho tiempo: Asia y mercados emergentes. A medida que nos acercamos al máximo en los tipos, pensamos que la Reserva Federal no cambiará su postura y que los tipos de interés no bajarán, sino que alcanzaremos otro tipo de máximo. Quizás el periodo en el que el dólar solo era ascendente está llegando a su fin. Por ello, creo que podemos esperar mayor volatilidad en los tipos de cambio. No digo que el dólar vaya a colapsar, pero quizás no seguirá esa trayectoria ascendente. Esto genera un contexto positivo para Asia y los mercados emergentes, ya que en muchos casos no tienen las mismas presiones inflacionarias que vemos en Estados Unidos y Europa. De ahí que estemos empezando a analizar esta área más activamente. En general, la distribución geográfica es la tercera parte del proceso de construcción de la cartera. Acciones, sectores, geografías. Es un derivado de nuestro proceso de selección de valores, una estrategia principalmente ascendente centrada en las acciones. Y ya terminamos con esta pregunta también de Alejandro García, selector de fondos en Wealthia Management. Hablabas de inflación, dice, ¿cómo afecta la inflación y la presión en salarios a las compañías en cartera? La inflación es un factor clave. Ahora es claramente dominante en mercados en los que no estábamos acostumbrados. Tendríamos que retrotraernos a la década de los 70 para entender lo que es invertir en un panorama tan inflacionario. Y lo cierto es que muchos de nosotros todavía no invertíamos por aquel entonces. Debemos ser cautelosos al analizar el impacto de la inflación. Como he descrito, por lo general, los contextos inflacionarios son positivos para las acciones de reparto. No solo porque los dividendos pueden incrementar por la elevada inflación, sino también por las presiones que los tipos de interés ejercen sobre las acciones de crecimiento. En general, debemos analizar con detalle los actores inflacionarios y las posiciones competitivas fuertes, marcas sólidas y márgenes que sean defendibles. Es decir, un foso económico para la empresa y que le permita subir precios en un contexto de inflación y, por tanto, generar el crecimiento en los dividendos que necesitamos en la cartera. Una de nuestras grandes posiciones está en PepsiCo. Han subido los precios un 15% según los últimos resultados. Ha habido cierto impacto en el volumen, pero no ha sido muy significativo. Es una empresa con el poder de fijación de precios necesario para afrontar las presiones inflacionarias, ya sea la inflación ponderada o la inflación en los insumos. Esto es importante porque creemos que la inflación seguirá siendo un aspecto muy relevante. Por eso estamos tan seguros de que el posible cambio en la posición de la Reserva Federal y la caída de los tipos no será una realidad para los inversores. Esto significa que las acciones de crecimiento valoradas of discount rate key of the interest rate will continue to remain under pressure. Seguirán bajo presión. Sin embargo, las acciones de reparto tienen valoraciones muy atractivas. Un periodo de mejores rentabilidades, pero aún así, una oportunidad en las acciones de reparto que puede ofrecer protección a un mundo inflacionario.
Pues nos quedamos con esa visión. Muchísimas gracias por tu tiempo, John. Ha sido un placer conocer cómo gestionáis esta cartera y cómo encontráis estas compañías con dividendo. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, habéis visto esa estrategia de inversión en dividendos que nos presentaban desde BNY Mellon. Ya sabéis, si os gusta, comentadnos, dejadnos en los comentarios qué os parece, si la tenéis en cartera, si la vais a incorporar, si la recomendáis a los clientes. En fin, os dejamos ahí siempre para que podáis participar y dar vuestra opinión. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente For Your Investments.